Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá en esta plataforma Ministerio Ciclo Divino, donde siempre tenemos un contenido nuevo, renovador y edificante en el día de hoy. Señores, estamos en Semana Santa. Ya esto no es nuevo para nadie, pero de una manera yo quisiera tocar algunos tópicos concerniente a esta semana, ¿sabe? Porque nosotros tradicionalmente entendemos muchas cosas y las asumimos, las establecimos y las confirmamos. Sin embargo, cuando tú analizas detenidamente algunas cosas con la misma Biblia, te vas a dar cuenta que hay cosas que no son así. ¿A qué viene este video? Justamente en el día de ayer, alguien me hacía una pregunta que quería predicar el domingo de resurrección y entonces él quería que yo le diera alguna información para él predicar. Y yo le dije, no creo que si yo te doy la información que sostengo y manejo de esto, no creo que tú vayas a utilizarla en tu iglesia ese domingo de resurrección. Entonces yo me motivé, no es mi costumbre, pero me motivé para hablar de este tipo de cosas. Lo primero que usted debe saber es el Domingo de Ramos. ¿Qué es eso? ¿A qué se debe eso de Domingo de Ramos? Que es el primer domingo cuando inicia la Semana Santa. Bueno, vamos a la Biblia. Realmente, cuando Jesús entró a Jerusalén, dice la Biblia que hay personas con palmeras en las manos diciéndole, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin embargo, lo que sucedió realmente fue lo siguiente. Cuando Jesús entra a Jerusalén, era una tradición en Israel que cuando un rabino entraba por primera vez a una ciudad, se tomaban palmas en las manos y se le hacía una especie de reverencia, dado que estaba entrando por primera vez a esa ciudad. Número uno. Número dos, eso se daba cuando en el séptimo día de la celebración de la fiesta de los tabernáculos o Sukkot, al séptimo día, cada día tenía un nombre, por ejemplo, distinto, y a ese séptimo día, cuando concluía la fiesta, se le llamaba Hoshana Rabbah. Oiga esto, la gran salvación significa. Entonces, por esa razón, en ese día se celebraba con palmeras en las manos también, y le daban vueltas a la sinagoga con las palmeras en las manos. Era como una especie de libertad, de alegría, de festividad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero qué curioso entonces el hecho de que para entrar en el tema que nos compete, que es la Pascua. Señores, Israel tiene 4 fiestas de independencia. Pascua es la primera. Se llama en hebreo Pesach y tiene una razón de ser porque nace en Egipto, porque los egipcios tenían una fiesta tenía una fiesta parecida a Pascua, precisamente, pero dedicada al dios Sed con D al final, con la finalidad de que ser venerado en esa fiesta, y Dios le quita esa fiesta, le quita ese estímulo y establece entonces Pascua, Pesach. Pero le voy a revelar algunos secretos de Pesach. Uno de ellos es que Pesach, y si usted analiza Éxodo capítulo 12, verso 2, se va a dar cuenta que cuando inicia, Dios le dice que este será el principio de los meses. Ellos tenían un calendario general, un calendario secular, y Dios, cuando Él los saca, ¿verdad?, de Egipto, le dice, oiga lo que le dice, que Él le dice, este será principio de los meses. Mire qué curioso, porque ese mes es Nisan, que para nosotros iniciaría 14 o 15 del mes de marzo y terminaría el 14 o el 15 del mes de abril. Entonces, por esa razón, la Pascua se celebra en este trayecto. ¿Por qué? Porque la Pascua, si usted es precisamente la libertad, ¿verdad? La libertad que están celebrando, es la fiesta de independencia del yugo egipcio. Es bueno que se sepa esto. Entonces, fíjese qué pasa, que Dios le cambia los meses del calendario secular y le establece un calendario nuevo, increíble. Y por esa razón, miren, me voy un poco más lejos. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo de la Pascua, el Cordero. El Cordero, por favor. Lástima que no tengo agua para poder digerirlo. Si usted quiere, hágalo como yo. Tome agua, oiga, tómela, para que lo pueda digerir. El Cordero es el símbolo por excelencia de la Pascua. ¿Por qué significa? ¿Qué tiene que ver? Con la libertad, porque Dios, cuando iba pasando la mortandad de los primogénitos, porque también recuerde que los hijos de los faraones y los faraones eran considerados dioses. Entonces Dios, en un ataque directo a sus creencias y al Dios de los primogénitos de los egipcios, le da a entender, mata a todos los primogénitos, y las únicas
los únicos primogénitos que no se mueren son donde las casas, ¿verdad? Está la sangre del cordero en el lintel de la casa, porque el ángel de la muerte no puede pasar por ahí. Increíble. ¿Cómo es que el ángel de la muerte no puede pasar por ahí? Sí, porque había sangre de cordero. Esto nos da una enseñanza bien importante. Espiritualmente hablando, hay cosas que Dios mandó a hacer. No tienen lógica, no tienen sentido, porque como que un espíritu es detenido porque una sangre está en un lintel. Sí, pues fíjese que sí. ¿A qué se debe eso? Se debe al hecho a que la sangre del cordero específicamente, no la sangre de toda, no, del cordero. Esa sangre entonces es la que tenía la capacidad por los compuestos químicos y sobre todo la parte espiritual, que no voy a entrar en ese detalle ahora. Por eso no pudo el ángel de la muerte matarlos. Entonces fíjese lo siguiente, lo que sucedió. Dios lo saca precisamente en el mes de Nisan. ¿Sabe a qué le corresponde el mes de Nisan en este preciso instante? Le corresponde a Aries. Y qué curioso que Aries, ¿verdad?, en el horóscopo pagano tenga como símbolo un cordero, un carnero, por favor. Yo creo que alguien debió entender eso aquí hoy. ¿Qué significa eso? Que ellos salieron bajo en ese momento de esa constelación. Bueno que lo sepa, ¿eh? En la constelación de Aries, en ese momento ellos salen entonces de Egipto. Dios los saca de Egipto. Y entonces en el mundo secular, oiga esto, hasta secularmente, o en el mundo pagano, se entendió que en ese momento también el cordero era que estaba rigiendo la constelación del cordero. Increíble. Entonces, ahora vamos a conectar esto con algo más. Yo voy a leer este texto que está acá hablando de Mateo. Escuche esto, tiene que leer esto. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Vamos a coordinar ciertas cosas. La gente tradicionalmente dice que Jesús murió un viernes. Si él realmente lo crucifican el viernes a las 3 de la tarde, que era la hora novena, voy a explicar ciertas cosas aquí. Si es el viernes a las 3 de la tarde, como hoy es viernes que estamos grabando esto, a las 3 de la tarde, para hacer 24 horas en el calendario y en el reloj judío, el día judío empieza a las 6 de la mañana y concluye a las 6 de la tarde. Es decir, que si a él lo crucificaron a las 3 de la tarde, imagínense que lo hayan enterrado a las 4, a las 6 de la tarde, 2 horas después o 3 horas después, para hacer 24 horas tendría que ser el sábado a las 3 de la tarde. Y para hacer 48 horas tendría que ser el domingo a las 3 de la tarde. No tiene sentido entonces decir que murió un viernes. No, oiga bien, es sentido común, lógica. No puede haber muerto un viernes. Ahora, vamos a ver los periféricos, es decir, las cosas que pasaron según la Biblia alrededor de él. Número 1 dice que hubo un temblor aquella hora, en aquel momento. Número 1. Número 2 dice que se oscureció, claro, porque hubo un eclipse. Ministro, ¿cómo así? Claro, hay un eclipse. Ese eclipse implica, escuche esto, porque en el mundo antiguo, recuerde que el dios Sol era venerado y era adorado. De hecho, yo soy quien digo, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, Baal, por ejemplo, fue el dios que más agua a beber le dio al pueblo de Israel. ¿Y cómo estaba considerado? Como el dios Sol. Porque las estatuillas encontradas respecto a Baal aparecen con el disco solar detrás. Había otro dios Sol también, era Shemesh, que es la palabra sol en hebreo también. Pero yo quiero enfocarme en esto. Hubo un eclipse precisamente porque el Señor le estaba demostrando el poder, ¿verdad?, de que el sol no era el Dios principal, y aunque era el astro rey, el Señor le estaba demostrando, eclipsándolo. Oye, escúcheme bien, la implicación de su muerte tenía que ver que estaba destruyendo todas aquellas creencias que estaban alrededor del sol pululando. Y de hecho, el sol y la luna, Basera, puede buscar en este canal los videos, tanto hablando de Baal como hablando de Ashera, que era la diosa luna. Es decir, el poder astral fue eclipsado, fue anulado y fue interrumpido por el sacrificio del Mesías. Dice que hubo un temblor. Claro que hubo un temblor.
Dice que las piedras se partieron, porque yo estoy hablando que la implicación de esos sacrificios fue tan fuerte que destruyó, rompió precisamente parte del submundo o del inframundo. No, por favor, ministro, ¿cómo así? Por supuesto, para mí, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, el inframundo tiene 7 niveles. Dios mío. ¿Cuántos niveles, ministro? 7. Entonces, cuando dice que se rompió, hubo un terremoto, está hablándote claramente de la implicación del sacrificio en el contexto del inframundo, del contexto de las placas tectónicas. Me voy a más lejos, voy a tocarlo. No lo quería decir, pero lo voy a decir. Cuando hay un terremoto, nosotros le adjudicamos eso a que es simplemente el movimiento de las placas tectónicas que se están desplazando. Pues fíjese que no. Cuando hay un terremoto realmente, ¿sabe qué es lo que pasa? Hay unos seres, específicamente ángeles, que están puestos, ángeles caídos, en esas placas. Y cuando hay catástrofes en países, en ciudades, son ellos que mueven las placas. Se llaman los ángeles de la destrucción. Por esa razón, cuando dice que hubo un terremoto, estoy diciendo que la muerte del Mesías tuvo la capacidad de impactar aquella dimensión donde estaban los ángeles de la destrucción. Dios mío, no. Pero yo voy a seguir. Aquí dice el texto que leímos que ellas compraron hierbas aromáticas para ir a ungirle. Sin embargo, no dice que él resucitó ese día. Revíselo para que usted vea. Ellos fueron ese día, pero no dice que él resucitó ese día. Lo que dice el texto es que ellos fueron. ¿Me entiendes? Porque era el primer día de la semana, porque en Shabbat tú no podías hacer nada, y es cierto. En Shabbat tú no puedes. Recuerda que en Shabbat no se trabajaba, no se hacía nada. Era el día para adorar a Dios. Entonces, cuando pasa el Shabbat, que ya tienen la libertad el día primero, temprano en la mañana, cuando empieza el día judío a las 6 de la mañana, ellas se trasladan allá entonces. Y al trasladarse allá, entonces ellas van a ofrecerle para ungirlo y encuentran a un joven, un ángel, ¿verdad? Encuentran y no lo encuentran a él. ¿Sabe por qué? Porque él resucitó el Shabbat. Dios amado, yo voy a tomar agua. Al resucitar el Shabbat, lo que pasa es que ahí no está no especifica. Y es bueno que lo especifique, porque nosotros somos los que tenemos problemas de lectura. El problema es de nosotros, no de la Biblia. Nosotros somos los que estamos leyendo mal. Entonces él resucita en Shabbat, porque en Shabbat que tiene que resucitar, evidentemente. ¿Por qué? Ministro, ¿cómo así? Claro. Es aquí misterio. ¿Qué es lo que el Señor estaba haciendo? Si está resucitando el Shabbat, porque el Shabbat es el día del Señor. En Roma se creía en Saturno, que es el día, escúcheme bien, de donde viene la palabra Saturnalia. Saturno era el dios de diciembre. Ay. El dios que se le había en la mitología romana era el dios del 25 de diciembre. Por eso escuche esto y escuche el misterio. Shabbat, Pesach, Pascua, cada 4 años, cuando es bisiesto, cae 25, Shabbat no, Pesach, perdón. Ajá. Hanukkah cae el mismo día, el 25 de diciembre, cada 4 años cuando es bisiesto. Entonces, fíjese qué pasa. Jesús tiene que resucitar en Shabbat obligatoriamente, porque el sábado es el día del Señor. Por eso es cuando ellas van en la mañana a revisar, no lo encuentran, porque ya había resucitado un día anterior. Dios de toda gloria. No. Yo creo que no. Estoy simplemente tocando el tema grosso modo así por encima. No estoy usando tantos textos, porque había que sentarse a dar un estudio de escalonado, ¿verdad? Utilizando todas las fuentes para poder explicar esto. Si no, es para que usted haga conciencia. Entonces, otra cosa, que murió jueves. No puede haber muerto jueves. No lo crucificaron jueves. Porque si lo sacrifican jueves a las 3 de la tarde, al viernes son 24 horas, al sábado son 48 horas, y el domingo, porque para que la teoría de la iglesia tradicional, la iglesia católica, tenga fuerza, fundamento, recuerden que luego del concilio de Nicea en el 325, cambiaron el Shabbat por el domingo. Dios de toda gloria. Ministro, ¿cómo así? Claro, cambiaron el Shabbat por el domingo. Entonces el domingo ahora, como el domingo viene de Dominus,
que tiene que ver con dominio, o el dios sol, que era por eso Sunday en inglés, el día del sol. Hello, me voy un poco más lejos. El concepto de Semana Santa, como nosotros lo entendemos, en el año 721 después de Cristo, Gregorio II fue que instituyó este tipo de en el concilio de Roma, luego de haber revisado el concilio de Nicea del 325, 300 y tantos años después, es que él viene, ¿verdad? Y entonces se establece que va a ser la Semana Santa. En la Biblia usted no va a encontrar el concepto Semana Santa. Por favor, por favor. Va a encontrar a Pesach porque evidentemente está hablando de la liberación, tanto espiritual y de la liberación primero física, la primera liberación que tuvo el pueblo de Israel de un yugo como tal, y Dios entonces lo establece como algo espiritual. Entonces tenemos que estar conscientes de lo siguiente, señores. Ay. Yo sé que hay gente que va a analizar esto, va a revisar las fuentes de hoy, la Biblia de hoy en adelante. Yo se lo aconsejo, lean mejor la Biblia. Jesús dura 3 días muerto en esos 3 días que tienen que ver específicamente con varias profecías alrededor. Una de ellas tenía que ver con Jonás y los 3 famosos días. No voy a entrar en ese contexto en este momento, pero sí algo le puedo decir, porque ya que estamos en Semana Santa, la implicación de la muerte y resurrección del Señor es algo mucho más allá de lo que nos han enseñado. Número 1, hasta donde yo he podido investigar, hay como 5 o 6 clases de resurrección. Ay, Dios mío, no lo quería decir, pero lo dije. Ministro, ¿cómo así? Claro, voy a empezar por esta. Por ejemplo, en Apocalipsis, el libro de Juan dice, y Daniel, dice que algunos resucitarán. Oiga esto, resucitarán para confusión perpetua y otros para vida eterna. Pero los dos están resucitando, ¿sí o no? Los dos grupos. Lo que pasa es que el grupo que va a resucitar para perdición y condenación eterna. Pero hay otro que va a resucitar para vida eterna. Por favor. No. Pero hay otra clase de resurrección. Por ejemplo, cuando la Biblia dice que Enoc caminó con Dios y se lo llevó Dios, en el pensamiento judío se entiende que lo que sucedió fue que la energía del alma transformó la energía del cuerpo. Por lo tanto, como Enoc había vivido una vida elevada espiritualmente, lo que sucedió fue que la espiritualidad transformó su materialidad. Ups. Lo dije. Algo parecido sucedió con Elías. Y luego vemos entonces que a Jesús le aparecen Jesús y Elías a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? Moisés y Elías le aparecen una a la derecha y otra a la izquierda, precisamente ejemplificando, oiga esto, primero que Él es la resurrección. Es decir, en otras palabras, la resurrección no es algo que iba a ocurrir. Él es la resurrección. ¿Cómo así, ministro? Claro, porque si Él es la resurrección, todo el que está muerto, a Él le puede dar vida. Él puede traer a alguien a la vida cuando a Él le dé la gana, porque Él es quien tiene el dominio y el control de la resurrección. Por favor. No obstante a eso, hay otro tipo de resurrección, y es que una de las que más me encantan. Pablo habla de la transformación, que fue lo que es un tipo de resurrección, pero le pasó a Elías, le pasó a Enoc. Ok. Esa transformación es que el cuerpo queda subyugado, queda por debajo de la energía y de la potencia del alma. Porque el alma, cuando llega a un nivel muy alto de luminosidad, de radiación, entonces ella todo lo que está a su lado lo va transformando en su propia esencia. Ups, no lo quería decir, pero lo dije. Entonces, fíjense aquí, también hay otro tipo de resurrección que fue la que el Señor experimentó. Porque y estoy hablando de resurrección, no de revivir, porque revivir y resucitar no es lo mismo. Hay gente que puede revivir, eso es una cosa, pero hay otros que van a resurrectar. Y es otra cosa totalmente distinta. Entonces, el Señor, ¿qué fue lo que hizo? El Señor resucitó, porque nunca más verá la muerte. Entonces, me voy un poco más lejos. Yo soy quien digo que cuando Él entró a este plano, ya la resurrección estaba en potencia. Por esa razón, hubieron movimientos externos, físicos, que se dieron cuando Él entró al vientre de su madre. ¿Por qué? Porque como Él era la resurrección, y Él mismo lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Oiga esto. Entonces, como Él es
Él es la resurrección. Él tiene la capacidad, precisamente, era la capacidad que tenía Adán. Adán podía morir, sí, pero podía volver a resucitar. ¿Por qué? Porque antes de pecar tenía las mismas condiciones que el Mesías. Por eso es que Pablo luego va a decir, el primer Adán fue hecho alma viviente y el segundo Adán fue hecho espíritu vivificante. ¿Qué significa esto, ministro? Que Adán, todo lo que él podía hacer, todo lo que podía hacer el Mesías, lo podía hacer Adán. Por esa razón el Señor viene en categoría de resarcir, reivindicar, reestructurar. Lo que dice Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1 verso 10, se dispuso en la dispensación del cumplimiento del tiempo reunir todas las cosas, las que estaban en los cielos y las que estaban en la tierra. Por lo tanto, el único capaz de hacer eso era una persona que tuviera la doble esencia, tenía el legado, tenía el peso, tenía las características, como dice Apocalipsis, que no se halló nadie capaz de abrir el libro y sus sellos y de tapar sus sellos, abrir sus sellos. No, solamente el Mesías. Por esa razón, señores, tenemos que estar conscientes que la resurrección no es simplemente algo que no es simplemente lo que nosotros celebramos tradicionalmente año tras año como Semana Santa. No, estamos hablando del hecho más icónico que ha pasado en la historia de la humanidad. Es el hecho más trascendental y el hecho, sobre todo, ¿verdad? Porque de él no haber hecho eso, de él no haber ejecutado ese formato, nosotros no estuviéramos aquí. Yo te quiero bendecir en el día de hoy. Darle la gloria a Dios que hemos pasado un momento interesante y que yo espero que esto sea de mucha bendición para ti, para tu vida y para los tuyos. Recuerden que deben seguirnos y pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Ministerio Ciclo Divino. Un abrazo a todos. Será hasta la próxima. Bendiciones.